Son varios actores los que tuvieron la oportunidad de incluir preguntas. En el Nuevo Ecuador nos enfocamos en la seguridad de nuestros ciudadanos, en regresarles la paz a las familias ecuatorianas. Ecuatorianos le dicen sí a 9 de 11 preguntas de la consulta popular y referéndum 2024, la mayoría en materia de seguridad. Presidente Daniel Noboa designó a un nuevo ministro de gobierno, mientras que Mónica Palencia se ratifica en la cartera del Interior. Intensas lluvias provocaron un nuevo aluvión en el cantón Alausí. Más de 50 familias resultaron damnificadas. En los deportes, Real Madrid triunfó en el Clásico Español y quedó cerca del título de la Liga. Lunes 22 de abril, gracias por acompañarnos, muy buenos días, bienvenidos a la emisión matinal de Noticias 7. Como siempre los invitamos para que también nos sigan a través del telégrafo.com.es, en ecuadortv.es, en el dial de Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Ahora también podrán ver un código QR en su pantalla, los invitamos para que lo puedan escanear con su teléfono celular y así mantenerse informados en el telégrafo digital. Amplia jornada que vivimos el fin de semana, el día de ayer, y tenemos toda la información para ustedes hoy sobre la consulta popular. Compañeros, muy buenos días. Buenos días, María Mercedes, y también amigos televidentes y radioescuchas. Ayer el Ecuador se pronunció en las urnas, 9 preguntas entonces en las que ganó el sí. Vamos a abordar cada una de ellas y sobre todo conocer en las diferentes provincias cómo se llevó a cabo la votación. Además tenemos declaraciones del primer mandatario y de otras figuras del gobierno sobre esto que ha sido una jornada democrática muy tranquila, por cierto. Con esto vamos a empezar, pero quiero saludar a mi compañera Mili Zambrano. Muy buenos días, compañeros, amigos, así es, pero no solamente tenemos información electoral, también tenemos información importante en otros aspectos. Colón Pico, uno de los más buscados en el Ecuador, ha sido recapturado, pero también hay novedades en Alausí con el deslave que se produjo por las lluvias del fin de semana. Así arrancamos entonces el noticiero matinal de hoy. Y bien, vamos a empezar una revisión a nivel nacional de cómo están los resultados con las 11 preguntas de la consulta popular el día de hoy. Vamos a empezar con las 5 primeras del referéndum, Lautaro. A nivel nacional reiteramos esta la información con la referencia al apoyo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Veamos entonces aquí en nuestro cuadro cómo se llevó a cabo la votación y lo que ha dicho entonces la población. Recordemos que todavía no son datos finales, todavía sigue el escrutinio, pero ya va más de un 50%. Entonces, en la primera pregunta que tú decías, María Mercedes, por favor, producción, pongamos en imágenes los resultados. Ahí vemos, esto es a escala nacional, ha ganado el sí con el 72,78% versus a un 27,22%. Insisto, no son los datos finales, sin embargo, la tendencia en estos momentos ya no va a cambiar. El sí entonces podría llegar a ganar inclusive con este 72%, siendo de las 11 preguntas la que más apoyo tuvo. Que tuvo en referencia a la seguridad, a la lucha contra la delincuencia, el apoyo a los militares, las Fuerzas Armadas. No son datos finales, pero sí datos oficiales. Vamos con la siguiente pregunta del referéndum que está en relación con la extradición de los ecuatorianos. En la segunda pregunta o la pregunta B, como también se la ha denominado. Ahí tenemos. Entonces, un 64,75% hasta el momento de sufragantes le dieron el sí a esta pregunta, el 35,25% se opuso a la extradición. Recordemos que con esta medida entonces otros países como Estados Unidos, México, Colombia o cualquier nación europea que
tenga o considere que hay un ecuatoriano que cometió delitos en esa nación, puede pedirlo para que sea juzgado allá. Entonces, un narcotraficante retenido en nuestras cárceles que envió droga a Estados Unidos, desde ese país pueden decirlo, viene y cumple la pena en los Estados Unidos. Y eso es un punto importante lo que acabas de decir, que tenga relación con ese país, es decir, que exista el delito de envío de drogas, de lavado de activos también, que se pueda comprobar, de esa manera puede ser solicitado para cumplir con la justicia de ese país. Acabamos de ver los resultados de la segunda pregunta, tenemos en pantalla el 1, pero era la pregunta número 2. Ahora vamos con la pregunta 3 o pregunta C también, que son los resultados en referencia a la acción de protección. Estamos revisando en pantalla entonces lo que tiene que ver con la segunda pregunta, cómo se la planteó. Vamos con la tercera o pregunta C. Exactamente, esta pregunta entonces recordemos que hablaba sobre los nuevos como especie de juzgados para evitar que se den habeas corpus en jurisdicciones que no corresponden o que por cualquier motivo, ¿no es sí, cierto? Un juez de la familia, por ejemplo, antes podía pronunciarse sobre un delito penal, no tiene relación alguna, eso se le preguntó a los ecuatorianos y estos son los resultados entonces, María Mercedes, estamos viendo ahí en pantalla. Para que no se utilicen estas acciones de protección al azar, sino como debe ser. Estos juzgados han tenido el 60,13% del sí por parte de los ecuatorianos frente al no que acabamos de ver en pantalla. Correcto. Vamos con la pregunta número 4, que me confirman producción, es la de arbitraje internacional. Bueno. Sí, que se somete pues estos contratos del Ecuador con otros países, ¿no? de otros países con el Estado al arbitraje internacional. La respuesta ha sido el 34,49% por el sí y se manifestaron los ecuatorianos 65,51% por el no. Vamos entonces ahora con la siguiente pregunta que corresponde. Recordemos que estamos en estos momentos hablando del referéndum, las preguntas que van o que querían modificar la Constitución. Vamos con la siguiente pregunta, que entonces es la del contrato por horas. Una pregunta que recordemos fue planteada por partidos como Social Cristiano y también como Construye. Y en este caso, entonces, es la segunda pregunta que no tuvo aceptación, que no entrará en vigencia porque, como vemos en la gráfica, el 69,61% hasta el momento de personas escrutadas dijo no y el 30,39% ha dicho que sí. Por ende, ganó el no en esta pregunta. María Mercedes, 2 de 11 preguntas que no obtuvieron el sí. Bueno, ahora vamos a pasar a la revisión a nivel nacional con datos oficiales, las respuestas que se dieron a las preguntas de la consulta popular. Ahora vamos con la pregunta F, que está en relación con el control de armas permanente. Ahí tenemos la pregunta en sus pantallas. Vamos a revisar entonces, estamos con los resultados. Por el sí, el 70,43% y por el no, el 29,57%. Sí, esta es la pregunta entonces de los centros de rehabilitación social, es decir, que los militares puedan continuar con las labores en las diferentes cárceles del Ecuador, que puedan revisar los perímetros externos también y evitar entonces que continúe el ingreso sobre todo de armas. Ya lo hemos visto, es otra de las preguntas con mayor aceptación, 70,43%, 29, casi un 30% que ha dicho que no. La tendencia es clara y en esta pregunta entonces ha ganado el sí y ahora al ser consulta popular entran en vigencia inmediatamente. Vamos con la pregunta G, que está en relación con el incremento de las penas. Ahí está, esta es la segunda pregunta de la consulta popular. Hay que indicar que estas preguntas de la consulta popular tienen que ir a la Asamblea Nacional, Lautaro. Las de referéndum. Las del referéndum son las que ingresan directamente en el registro oficial. Vamos no, las de referéndum van a la Comisión de Garantías Jurisdiccionales de las Constitucionales de la Asamblea, tienen 60 días para su trámite, y las de la consulta popular, según lo que conversábamos justo el fin de semana con Esteban Ron, catedrático y abogado, nos mencionaba que no, las de la consulta popular. Las de las normativas. Irían, exactamente. En todo caso, y anticipo a la gente, tendremos en los próximos minutos a Esteban Torres, viceministro de Gobierno, para hacerle esa consulta justamente. ¿Cómo será el viceministro proceso con la y fue Asamblea asambleísta, Nacional? Él conoce el proceso, exactamente. En los próximos 60 días, que es lo que tiene la Asamblea Nacional para tramitar entonces estas decisiones que ha tomado el pueblo ecuatoriano. Correcto. Por el sí en el 68,04% y por el no el 31,96%. Esto con referencia al incremento de penas. Exactamente, en delitos como por ejemplo delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos. Aquí entonces los ecuatorianos también se han pronunciado a favor. Vamos con la siguiente pregunta, por favor, producción. La ponemos en pantalla. Reiteramos, hablamos de la consulta popular y esta pregunta entonces la que corresponde
Me confirman, es a que los presos cumplan la totalidad de las penas. Lautaro, la pregunta número 3 o pregunta H. ¿Cómo están los resultados con los datos oficiales a esta hora, 7 de la mañana con 10 minutos, 67,36% y por el no el 32,64%? Bueno, también contundente la decisión de los ecuatorianos, pues que se cumplan las penas a su totalidad. Estamos enfrentando una crisis de seguridad y por eso entonces la gente que fue a votar ayer, el 72% de empadronados que votaron, han respaldado cada una de las preguntas de seguridad. Vamos con la siguiente entonces, la número 4, y que en la papeleta tenía la letra I. Esta pregunta ya la va a poner la producción, es la que mencionaba si se está de acuerdo que las armas y municiones de las Fuerzas Armadas que consigan, mejor dicho, que se incauten armas que son de largo alcance, que pueden ser usadas por las Fuerzas Armadas. Es decir, diferenciar entonces lo que es un arma larga con una pistola, y si son de uso militar, pues pueden ser incautadas y utilizadas por nuestras fuerzas militares, valga la redundancia. Allí tenemos un 64,42% a favor y el 35,58% que ha dicho que no. Vamos ahora de inmediato a revisar la pregunta número J. O la pregunta 5, en este caso, de la consulta popular. Esta es la que menciona si se está de acuerdo que las armas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos de un delito puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas. Y aquí entonces también, como has dicho tú, María Mercedes, con contundencia, un 64,64% hasta el momento que ha dicho a favor, el 35% que dice que no. Insistimos, tampoco hay entonces dudas de que la tendencia se mantiene en esta pregunta. Esto es por el momento difícil que estamos viviendo frente a la delincuencia. El pueblo ecuatoriano se ha manifestado armas decomisadas para uso de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y vamos con la última de la consulta popular, la pregunta número K o la 6. El Estado será dueño de los bienes de origen ilícito. Exactamente, lo que también se llama ley de extinción de dominios, que ya existía, pero según lo que mencionaba la ley tenía que haber una sentencia ejecutoriada. Con esto ya no es necesario y durante toda la diligencia ya el Estado puede entonces apropiarse de estos bienes producto de actividades ilegales. Es decir, es mucho más rápido el proceso y no se tiene que esperar en algunas ocasiones años mientras siga el juicio para poder incautar y poder tomar posesión de todos estos bienes. Correcto. El sí 61,47% y por el no 38,53%. Recalcamos, son datos oficiales a nivel nacional entregados por el CNE hasta esta hora, en el último corte. Quisiera también contarle a nuestros amigos televidentes y radioescuchas que eran 41.300 actas que debía o que debe escrutar el CNE y hasta el momento faltan 13.000. Entonces ya tenemos resultados muy avanzados, todavía evidentemente no su totalidad. Había dicho el CNE anoche que era complicado pues contabilizar 11 papeletas porque son 11 actas distintas, a diferencia quizás de las elecciones presidenciales donde es solamente un acta, en este caso eran 11, eso retrasaba el proceso. Sin embargo, insistimos, tenemos resultados que sí son oficiales, no son definitivos, no son finales, pero hay una tendencia que se mantiene. 9 de 11 preguntas que tuvo como ganador al sí. Mili, ¿con qué más seguimos? Bueno, sí, continuamos con más información electoral. En este caso, el presidente Daniel Noboa, junto a Roberto Izurieta, secretario de Comunicación de Presidencia, así como su gabinete, esperaron resultados de la consulta popular en el Palacio de Carondelet. Sin embargo, a pesar de que virtualmente ganaría el sí en 9 de las 11 preguntas, el primer mandatario prefirió no dar declaraciones públicas en ese momento. Quien sí lo hizo fue el secretario de Comunicación, que sostuvo que desde el gobierno esperarán con paciencia los resultados oficiales para dar un pronunciamiento. Escuchemos. Básicamente lo que dijo que tenemos que seguir esperando. Por lo tanto, la declaración oficial del gobierno será mañana de mañana. Tengamos paciencia. Se está en este momento contando los votos, se está en este momento procesando los votos. Tenemos que ser respetuosos de las instancias electorales, las mismas que nos han dicho que el resultado seguirá pronunciándose o anunciándose o comunicándose progresivamente durante la noche. Hay un ambiente de mucho optimismo, estamos muy contentos, pero tenemos que esperar.
Y desde las 6 de la mañana del pasado domingo 21 de abril, el Consejo Nacional Electoral, así como el presidente de la República, la primera dama Lavinia Balbonesi y autoridades de varias carteras de Estado se hicieron presentes en la ceremonia de inauguración de la Consulta Popular y Referéndum 2024. La titular del CNE recalcó que más de 13 millones de personas estaban facultadas para votar, mientras que el primer mandatario mencionó que esta consulta cambiará el rumbo del país y ratificó la importancia de esta jornada democrática. Escuchemos. Hemos asistido a muchos días electorales y a algunas consultas, pero pocas o ninguna ha tenido el significado que tiene la que hoy en día se presenta al pueblo ecuatoriano. El resultado de esta consulta definirá el rumbo y la política de Estado que tomaremos para poder afrontar el reto de luchar contra la violencia, el crimen organizado, la lucha contra la corrupción y la generación de empleo. Esta es una consulta que recoge muchas banderas políticas. Son varios actores los que tuvieron la oportunidad de incluir preguntas. En el Nuevo Ecuador nos enfocamos en la seguridad de nuestros ciudadanos, en regresarles la paz a las familias ecuatorianas. Esta es una jornada para dejar atrás las banderas políticas, el odio, de poner a un lado las diferencias de ideas o rencillas y cubrirnos con una sola bandera, la del Ecuador. Las horas que siguen son de reflexión y de encuentro, sobre todo de expresar nuestra voluntad con la convicción que abrazan los ideales de un país de paz, de seguridad y de desarrollo. 7 de la mañana con 17 minutos. Vamos a continuar con más información. A esta hora, el presidente de la República, Daniel Noboa, ejerció su voto en la unidad educativa Antonio Moya Sánchez, ubicada en la comuna de Olón, en la provincia de Santa Elena. El primer mandatario acudió a votar junto a su esposa, la primera dama Lavinia Balbonesi, y mostró su papeleta con todos los casilleros del sí rayados. Sin embargo, no dio declaraciones de prensa. El sufragio del presidente se dio bajo un fuerte operativo de seguridad. Incluso el perímetro del colegio estuvo cercado y resguardado por miembros de las Fuerzas Armadas. Además, el primer mandatario acompañó también a la primera dama, Lavinia Balbonesi. Vamos a poner las imágenes de ella, quien fue a sufragar, en cambio, en Guayaquil, en el colegio 28 de Mayo. Ella se acercó a la Junta 460 de mujeres y realizó su voto rápidamente. Ya estamos viendo en pantalla entonces la llegada de la primera dama y repitió quizás la misma rutina, el mismo protocolo de mostrar entre la papeleta el sí en todas las preguntas. Eso entonces fue parte de lo que se realizó ayer muy temprano, tanto en Olón con el presidente como en Guayaquil con Lavinia Balbonesi, la primera dama. Dar declaraciones a la prensa, ¿no? Acogiéndose al silencio electoral que existía el día de ayer. Que todavía, sí, claro, exactamente. Por cierto, la ley seca todavía está vigente, ¿no? Hasta el mediodía de hoy. Hasta el mediodía de hoy. Bien, ya es momento de hacer nuestra primera pausa del día, pero al volver estaremos con nuestro invitado, Esteban Torres, viceministro de Gobierno, para hablar precisamente sobre lo que ocurrió el día de ayer en la consulta popular. Así es que no se mueva, que ya regresamos con más información.